Muy buenos días. A nombre de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, les doy la más cordial bienvenida a todas las personas que se conectan en esta plataforma virtual a esta mesa de diálogo titulada Mujeres, Espacio Digital y Acceso a la Justicia. Para esta Comisión Ejecutiva, el 8 de marzo es una fecha muy significativa y propicia sobre todo para reconocer, por un lado, el legado de nuestras ancestras, pero al mismo tiempo los avances que hemos logrado en materia de derechos humanos de las mujeres y los aportes que hoy, en la actualidad, cotidianamente, las mujeres realizan en este terreno. En este año, Naciones Unidas ha posicionado como lema de este 8 de marzo el tema de por un mundo digital inclusivo, innovación y tecnología para la igualdad de género, con diversos objetivos. En la comisión nos planteamos, digamos, este tema en relación con lo que es el corazón de la ciudad, que es la atención a las víctimas, y por ser 8 de marzo específicamente la atención a las mujeres víctimas de violencia, pero nos pareció muy importante porque efectivamente el mundo digital tenemos un grave problema para lograr la igualdad entre mujeres y hombres, que es uno de los objetivos de la política feminista, que es la llamada brecha digital, esa diferencia que hay entre mujeres y hombres, tanto en el acceso a las plataformas digitales, a las redes sociales, y como en el uso incluso de los dispositivos que están en manos de mujeres y los dispositivos que están en manos de los hombres, y que tiene desde luego un impacto no solamente en el mundo económico, pero sí en el mundo, por ejemplo, educativo para millones de niñas en el mundo. Pero por otro lado, este tema nos lleva también a reflexionar en los logros que hemos conseguido, en los esfuerzos, en los avances que hemos logrado a través de millones de niñas, de jóvenes, porque desde luego son parte de la vanguardia de este movimiento en el mundo digital, son las niñas, las adolescentes, las jóvenes, pero mujeres de todas las edades que en el mundo están luchando y avanzando en la transformación de este espacio digital en un espacio igualitario que nos permita tener un acceso y oportunidades para todas las mujeres en el mundo. En este sentido, la Comisión Ejecutiva se plantea esta mesa justamente como un espacio de reflexión sobre el uso de estas nuevas tecnologías por parte de mujeres víctimas de violencia y por activistas y periodistas que son especialistas en derechos humanos, con el interés que tenemos en conocer a través de sus experiencias de vida, de sus experiencias en las redes sociales, de, por ejemplo, las invitadas que tenemos ahorita. La Comisión Ejecutiva dará paso a sus presentaciones. Hay diferencias muy importantes que nos hemos planteado, por ejemplo, generacionales, las mujeres que integran esta mesa, que en lo particular me siento orgullosa de poderles dar esta entrada, porque me parece que son todas admirables en lo que hacen y sobre todo en el uso, aunque puede ser un aspecto secundario, pero en el uso que ellas hacen de estas nuevas tecnologías, que a veces están tan incorporadas en la labor que cotidianamente cada una de ellas realiza, que a lo mejor no es motivo de reflexión, excepto en estos espacios que justamente nos permiten conocernos, intercambiar experiencias, aprender unas de las otras, reconocernos en lo que nos une y en las tareas conjuntas y en los retos, desde luego, ya como institución, que como Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tenemos. Yo sin más le voy a dar la palabra a nuestra comisionada ejecutiva de atención a víctimas, Marta Yuridia Rodríguez Estrades. Muchas gracias. Bueno, pues hola, buenos días a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a este espacio digital. Así ya como lo comentó Ángela, sabemos que ya salimos un poco del COVID, sin embargo, pensando en que el día de mañana se conmemora el 8 de marzo y además el tema tiene que ver como un mundo digital inclusivo, pues justo la idea fue hacer este foro de manera virtual, en donde viéramos no solamente toda la parte inclusiva en temas de innovación y tecnología para generar la igualdad entre las mujeres y los hombres, sino también identificar de viva voz la capacidad transformadora de las mujeres en la innovación, en la tecnología y en la educación digital. Sobre todo pensando en que la creadora del Internet fue una mujer, y haciendo pues, homenaje no solamente a ella, sino también a todas las mujeres que ocupan el mundo digital como una forma transformadora para ejercer sus derechos, para darlos a conocer
para potenciar su activismo, pero sobre todo porque es un espacio en donde permite que muchas mujeres alrededor del mundo puedan tener conocimiento no solamente de sus derechos, sino también de situaciones en donde nos puedan o nos pongamos en riesgo. Justamente, si hablamos de igualdad de género en la era digital, hay encuestas que establecen que el 22% o casi el 23% de las mujeres usuarias que tienen acceso a Internet han sido víctimas de acoso, y el 36, casi 37% de las víctimas fue contactada también mediante identidades falsas a través de las redes sociales. Las principales mujeres que sufren acoso vía Internet son mujeres que se encuentran entre los 20 y 29 años de edad, y Facebook y WhatsApp son los medios digitales en donde más se acosa a las mujeres. Sin embargo, sí tenemos datos que hablan de la violencia contra las mujeres, pero no hemos escuchado también la importancia del enfoque transformador de las redes y de las redes sociales, del mundo digital, para efecto de acercar y garantizar los derechos de las mujeres y las niñas, sobre todo cuando son víctimas de un delito o una violación a sus derechos humanos. Por eso, para hoy nos acompañan la señora Dolores Basaldúa, una gran maestra y también es mamá de Devani Escobar Basaldúa, asesinada el año pasado en el estado de Nuevo León, en donde pues tanto el profesor Mario como la profesora Dolores se encuentran en un estado de acceso y exigencia a sus derechos, pero sobre todo buscar la verdad y la justicia. En el caso de Devani, como una forma de no solamente rememorarla, sino de garantizar sus derechos. También se encuentra con nosotros Erika, que por motivos de seguridad vamos a mantener en un estado de identidad reservada, solamente vamos a mencionar de su nombre. Ella es una gran estudiante con muchas ganas de vivir, pero además es una sobreviviente de trata de personas que cada que hablamos con ellas no solamente nos toca muchísimo el corazón, sino nos deja reflexionar sobre la importancia de las juventudes en las tomas de decisiones, no solamente de Estado, sino de la sociedad. También nos acompaña nuestra querida Valentina Peralta. Ella es periodista y defensora de derechos humanos, coordina una de las redes de colectivos más grandes de personas que buscan a sus familias desaparecidas, la red Eslabones. Y por último nos acompaña nuestra gran amiga Argentina Casanova. Ella es una escritora, periodista y activista por los derechos humanos que ha dedicado parte de su trabajo a, pues no solamente a sensibilizar, sino también a buscar que las mujeres y niñas en zonas indígenas, rurales o en zonas de alta vulneración puedan acceder a sus derechos a través de diversas estrategias. A mí no me queda más que agradecerles que nos acompañen, que se dan un momento de su espacio para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Su palabra, cada que nos la han compartido, es bien importante, y es bien importante justo en el marco de que nos dejan reflexionando, pero también es la forma desde la Comisión Ejecutiva en donde tenemos que identificar y tenemos que generar elementos de autocrítica para ver cómo garantizamos en mayor medida los derechos de las víctimas. Para ello, pues me gustaría primero hacerles dos preguntas a cada una de ustedes con una intervención de 5 minutos. La primera pregunta en general es que nos puedan comentar cómo es que llegó a su vida las redes sociales y las nuevas tecnologías de este uso diario que hablamos, cómo fue o cómo se ha ido transformando en una herramienta para ustedes. Esa es la pregunta en general para todas, y de manera específica yo creo que empezando por la señora Dolores Basaldúa, más bien que nos pueda comentar un poco, profesora, ¿qué importancia tiene el uso de estas plataformas o este mundo digital en el camino a la búsqueda de justicia que usted y el profesor Mario han iniciado? ¿Nos podría compartir su experiencia? Sí, claro que sí. Pues buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, actualmente sabemos que estamos viviendo en una era, pues para mí cibernética, porque para mí todo es nuevo. Nos permite comunicarnos entre otros, y también nos permite construir lazos sociales. Para mí es muy sorprendente la forma o la velocidad en que se publica la información y en diferentes plataformas. En el caso de mi hija, Devani Susana, las redes sociales han sido un motor muy importante para mí. Las redes sociales para mí
son nuevas porque desde la pandemia pues no sabíamos mucho el movimiento ni utilizar las herramientas tecnológicas. Tuvimos que aprender sobre la marcha, ya que por medio de las clases en línea, pues nos vimos obligadas a tener que usar los aparatos electrónicos. Y bueno, como yo les comento, es un motor muy importante, ya que por medio de este instrumento, el caso de mi hija tuvo un impacto con muchísima gente, no nada más nacional, sino internacional, porque nos dio la oportunidad de que se levantara la voz y de que nos fuéramos escuchados, más allá de lo que nosotros pudiéramos imaginarnos. Las redes sociales, pues hoy en día juegan un papel muy importante, ya que por medio de ellas podemos nosotros presionar, podemos exhibir para poder apoyarnos en que los casos no queden impunes, en pedir la justicia, en que seamos escuchados. Y pues sí, nos ha dejado un gran aprendizaje a seguir aprendiendo, toda esta tecnología que ha sido tan amplia y tan difícil para nosotros como adultos que no estábamos en esta era. Es un poco difícil porque desde el temor de picarle a una tecla a la computadora hasta utilizar un micrófono. Las redes sociales, como yo les dije, nos han servido mucho para exigir, presionar, exhibir y señalar a todas las autoridades, fiscalías y todo lo que están dentro del parámetro para pedir la justicia. Muchísimas gracias, señora Dolores. Justo me parece muy importante el mensaje que mandan, ¿no? Las redes, el mundo digital se ha convertido en una red de apoyo, ¿no? Una red de apoyo que no necesariamente necesita estar en la materia territorial o en el lugar en donde está, sino como lo compartía en algunos momentos que nos hemos visto, son redes de apoyo que pueden estar a muchísima distancia, pero pueden ayudar a facilitar una exigencia de justicia en un momento importante para que los casos no queden en impunidad. Bueno, nos parece muy importante cómo manda ese mensaje, lo cual creo que es algo muy transformador, sobre todo para las y los papás o las mamás o las personas que están buscando una plataforma en donde sus casos sean escuchados porque hay una exigencia real de justicia, ¿no? Muchísimas gracias, profesora Dolores. En este caso, también ahora quisiera pasar con Erika. Erika, tenemos una pregunta para ti. ¿Cuáles han sido los impactos de la tecnología en tu vida y cómo en la actualidad el uso de estas plataformas te permite construir un proyecto de vida en tu plan educativo y de vida? Bueno, pues principalmente y personalmente yo tuve contacto con las redes sociales en inicios de mi adolescencia y pues como adolescente inexperto, que nadie la vio para decirle esto está bien, esto no. Las redes sociales fue el medio por el cual a mí me engancharon y fui víctima de trata de personas. Ahora soy una sobreviviente y pues la tecnología prácticamente transformó mi vida. En ese momento fue un impacto negativo, pero retomando mi proyecto de vida, las tecnologías las he aprendido y me han guiado para ocuparlas de una manera totalmente segura y productiva. Actualmente estoy en la prepa, por lo que me ha ayudado en proyectos, en tareas, en comunicarme con mis equipos y la verdad me ha ayudado, ahorita me está ayudando en la parte de la universidad, ya que tengo que estar al pendiente de convocatorias, de trámites, y pues es un medio que
si no lo sabes usar, si no tienes la información adecuada, las personas lo pueden usar para mal y puedes ser víctima de esto. Entonces, pues yo pido prevenir la trata de personas desde la SEAP hacia tanto a los jóvenes como a los padres, ya que puede que ambos no sepan nada, no estén conscientes de la parte de el peligro que pueden correr tanto los hijos como los padres. Entonces, yo pido eso. Muchas gracias, Erika. Sin duda vuelvo a lo mismo y ahorita justo lo comentábamos, es siempre muy grato escuchar a jóvenes como tú, no solamente que se convierten en una voz de su generación, sino que también muestran una resiliencia ante los hechos que han vivido, y eso nos demuestra muy bien a todas las otras generaciones, es que ustedes no son la generación de cristal, al contrario, son una generación de hierro que hay que escuchar mucho y también acompañarles y orientarles. Me parece como muy importante lo que manejas, ¿no? Cómo tal vez al ser tu víctima del delito que viviste, de lo que eres sobreviviente, el día de hoy pudieras tener cierta resistencia al uso de las redes sociales, porque justo de ahí se originó el delito del cual fuiste víctima. Pero me parece como todo un acto de resiliencia el hecho de que tú como joven incorpores el mundo digital y estas situaciones para efecto de retomarlo como un proyecto de vida, ¿no? Me parece no solamente sumamente inspirador, sino un ejemplo importante de que la intervención adecuada, no solamente desde el enfoque familiar, porque sabemos que tus papás te apoyan mucho, que tus hermanos te apoyan mucho, sino también desde el aspecto social y desde el aspecto del acompañamiento. Eso hace que tú y todos quienes se vuelven resilientes y que se vuelven supervivientes en algún tipo de delito, pues puedan acceder a él. Entonces, muchísimas gracias, Erika, con relación a tu testimonio. Esperamos verte pronto de nuevo para darte un gran abrazo. Querida Valentina Peralta, ahora tenemos una pregunta para ti. ¿Cuál es el impacto de las tecnologías en los grupos de mujeres que buscan justicia? ¿Y qué aprendizajes se derivan en tu caso y en Eslabones en relación a la pandemia a la pandemia COVID, con el uso de colectivo de redes como una forma de mantener contacto entre las integrantes de los colectivos, no solamente con el tema de realizar procesos o tener una comunicación con las instituciones del Estado, sino también como una forma de acompañarse entre ustedes ante la lejanía? Bien, pues buenas tardes a todas, a todos. Efectivamente, el impacto de las redes sociales, del mundo digital, de estas nuevas tecnologías, es enorme, es un salto cuántico. Y a la que muchas personas de mi generación al menos, tengo 60 años, pues nos resistíamos o no le sabíamos, había una brecha entre la generación de nuestros hijos, inclusive nietos, con nosotros. Personalmente, yo tuve creo que de las primeras computadoras hace 25 años, 30, pero solamente la usaba como máquina de escribir y ligada a mi impresora, ya que yo provenía de una escuela de escritores, solo la usaba para eso. Sin embargo, precisamente una tragedia que se difundió a nivel nacional, que fue el asesinato del hijo de Javier Sicilia y 6 personas más, motivó que nosotros nos sumáramos y formáramos parte de la construcción del equipo que construyó el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Y al irnos en los recorridos que fuimos hasta Ciudad Juárez, pasando por todas las ciudades en 2011, las más peligrosas, y al sur, hasta la frontera, y de ir en el camino literalmente recogiendo cientos de familias de víctimas que habían sido abandonadas por las autoridades de sus entidades y sus municipios. En ese recorrido nos fuimos entrañando, conociendo, interactuando. Cuando se acabaron esas caravanas en su momento, teníamos la urgente necesidad de mantenernos en comunicación. Y entonces empezamos, las personas de mi generación, a decirle a nuestros hijos, dime cómo mando un correo electrónico, dime cómo mando esto y aquello. Y eso generó, pues, que las generaciones que ya traían de manera directa este conocimiento digital, nos transmitieran en la intimidad de los hogares cómo empezar a usar, qué botón apretar, cómo prender una computadora, todo eso que para muchos era muy lejano. Entonces, el impacto primero que nosotros
podemos decir con toda claridad es la interacción con otras personas, donde la distancia y donde las diferencias de estratos socioeconómicos se fueron diluyendo, porque había padres, madres que buscaban a sus hijos o a sus hijas y que no sabían leer ni escribir. Y había otras con doctorados, maestrías, personas que vivían literalmente en casas con pisos de tierra y levantadas por sus propias manos en las sierras de Guerrero, en distintos espacios en Oaxaca, y a la vez compañeras y compañeros de eslabones que vivían en lugares de muy alta plusvalía, en Nuevo León, en la Ciudad de México, en ciudades muy urbanizadas. Entonces, lo primero que nosotros detectamos es que se empezó a formar una especie de equidad de oportunidades, porque en estos temas de justicia, de exigencia, de lucha, la mayoría de las personas que nos dedicamos a otra cosa no tenemos ningún conocimiento. Entonces, la misma información que ignoraba una familia que vivía en la opulencia, la ignoraba una familia que vivía en condiciones precarias socioeconómicas, pero que al decirnos, nos reunimos tal día, tal hora, nada más píquenle las letritas azules, entonces todas confluíamos en un solo espacio y ahí se borraban muchas otras diferencias, porque así como la amistad y la felicidad borra estas diferencias, el dolor, la hermandad, la familia de vida borra esas diferencias sociales. No solamente es una herramienta técnico-práctica, es una herramienta de solidaridad humana, una herramienta de la clásica de amarás al prójimo como a ti mismo, porque empiezas a querer a las personas, aunque las veas en una pantalla, te empieza a importar su bienestar. Entonces, nosotros adquirimos herramientas a través de estas plataformas y de estas nuevas maneras de comunicarnos, y con esas herramientas de primero información y conocimiento, conseguimos una herramienta que se llama fuerza colectiva, y que solamente si lo experimentas lo sabes, que no es una frase, y adquieres una familia de vida, cuando sientes cómo quieres a tus demás compañeras y compañeros, cómo quieres a sus hijas e hijos desaparecidos, que aunque no los conoces de carne y hueso, a través de las fotos que te han mostrado, de las anécdotas, de las lágrimas de sus familiares mientras abrazan sus fotografías, tú aprendes a quererlas y te conviertes como una tía de los hijos y las hijas de todos los demás. Y esta interacción de familia también se expande a las familias de las personas que están al frente de la investigación, porque es habitual que en una familia alguien tome la batuta y los demás nada más reciben el informe. Pero cuando esto empieza a suceder, cuando ves, estás en la reunión y estaba al frente quien está habitualmente en toda investigación y todo esto, y al rato ya ves que está sentado junto a ellos alguien más de la familia, niñas, niños, personas de la tercera edad, y se empieza a generar una relación muy importante, muy potente, y todo esto es a través de estas nuevas tecnologías. Entonces, no es menor, es una diferencia enorme. Nosotros consideramos que el aprendizaje que se agudizó o se multiplicó durante la pandemia de COVID, tiene que ver con que ahí no podías salir de tu casa. Antes de la pandemia, aunque nos comunicábamos de todas estas maneras, pues había quien se había negado a saber cómo picarle las letritas azules. Pero cuando no había de otra, nos vimos forzadas todas las personas a aprenderle dónde, a poder tener un celular que tuviera esa posibilidad. Y entonces, de ahí, de generar esta unión y esta confianza familiar, nos fuimos a los cursos. ¿Qué es una exhumación? ¿Qué es un peritaje de esto? ¿Qué es todo eso que ahora son las palabras cotidianas de un colectivo con formación y que antes era solamente para los técnicos y los expertos? Ahora se vuelven palabras de uso cotidiano y la mayoría de las familias de eslabones, sin importar su nivel académico, ha tomado cursos de todas las cuestiones de búsqueda con vida, sin vida, muchas reuniones con las instituciones que nos han también dado cursos, en todos los sentidos que tienen que ver con investigación, con búsqueda. Entonces, el COVID forzó la necesidad de abrir las puertas para reconocer la importancia de estar en los medios, del uso de estas plataformas,
de las aplicaciones, de las capacitaciones, y de esta manera pudimos nosotros edificar 4 pilares básicos. 1, la investigación y búsqueda, en el caso de las personas desaparecidas, pero también pues apoyamos otro tipo de situaciones violentas que no son solamente desaparición, generalmente es en homicidio, feminicidio, desaparición de personas, violencia intrafamiliar, extorsión y secuestro. En un 80% son personas desaparecidas. Entonces, el primer pilar fue la investigación y la búsqueda, que todos aprendieran lo mínimo básico para poder usar su propia voz y no necesitar a la líder del colectivo y a no sé qué, sino directamente. Segundo, el fortalecimiento y la capacitación, que tiene que ver con que cada persona adquiera la fuerza de su voz para la lucha de sus derechos. La tercera fue el reconocimiento de las políticas públicas, que no son cosa de políticos o cosa de diputados y senadores o cosa de titulares de las instituciones, sino que nosotras, las personas que andamos en la línea de fuego, que andamos en campo, recogemos mucha información. Y si nosotros sabemos, aprendemos la manera de que esa información, experiencia, se traduzca en propuestas de mejores políticas públicas, entonces vamos a tener en la operación mejores resultados, porque muchas de las personas que construyen las leyes, que construyen los manuales, los de procedimientos, son personas de la academia que nunca han estado en una fosa común, que nunca han estado en toda esta lucha a pie y de calle. Entonces, la tercera pilar son el impacto y la intervención y la incidencia en políticas públicas. Y la cuarta y última que nosotros hemos detectado es la prevención, que forzosamente para que tú puedas prevenir, tienes que entrar en un estado de conciencia social colectiva. Entonces, cuando nosotros difundimos en las escuelas, en las escuelas sobre todo primarias, secundarias, y hasta el nivel donde sabemos que la mayoría de las personas desaparecidas tienen esa edad, van las familias a decir, no van a decir un servidor público, oye, está pasando esto. Va una familia y dice, mira, esta es mi hija, no la encuentro, así, así, asado, venía esta secundaria. Y entonces la conciencia cae en otro sitio de las personas. Y eso les permite tener interés en aprender cómo pueden prevenir que su hija, que su hijo, que su hermana, que su padre y su madre no sean los próximos. Entonces, esta nueva tecnología, en conclusión, nos ha servido con todo este trabajo que les comparto para cotejar, conservar, acordar y sobre todo actuar. Somos personas de acción. Y entonces ese es un valor muy importante que este país y sus autoridades no estaban acostumbrados a recibir y que ahora la verdad es que no hay quien nos pare. Es todo por el momento, gracias. Vale, muchísimas gracias, querida Valentina. Creo que nos dejas muchísimas reflexiones. Justo creo que la experiencia que hablas colectiva es lo que nos estás aportando en este espacio digital. Como ya también lo decía la profesora Dolores, no solamente es un espacio de intervención de justicia, sino también un espacio de eliminar esas brechas económicas y de desigualdad permanentes y constantes que pueden estar de manera física y muchas veces generar condiciones también de igualdad. Ahorita justo nos acordábamos de un caso de una vez que tuvimos una reunión con varias personas, ya personas adultas mayores, principalmente ellas, y de pronto entre lo que empezaba la reunión, entre los que no se conectaban, que fue prácticamente una hora entre que todo el mundo estaba conectado, había espacios de, mira, te presento a mi sobrino, mira, vengo con mi nieto. Entonces, también eso distensaba bastante la reunión, pero también te permitía identificar esa humanidad de las personas, esa humanidad de las víctimas, que es bien importante identificarla y ver más allá solamente como de una sola persona, una sola cifra o una estadística, ¿no? Creo que lo sintetizas de una manera muy importante. Y también nos dejas reflexionando sobre cómo las redes o cómo este mundo digital tiene que ser también un espacio de prevención y en donde ya hay caminos de prevención, ¿no? Desde, por ejemplo, si empieza a haber un tema de extorsión, cómo poner o aplicar los 5 pasos más mínimos para identificar que no se trata de una extorsión, pero desde el ámbito preventivo incluso, ¿no? O sea, por ejemplo, cómo realizar una verificación de 2 pasos en WhatsApp para que las víctimas no se vean extorsionadas, no sé, muchísimas cuestiones que nos dejas reflexionando. Y justo en este sentido, ahora le paso la palabra y le pido a Argentina que nos comente un poco desde todos los espacios que has convivido, cómo podemos potenciar las posibilidades de las redes sociales en materia de atención y acompañamiento
a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia. Bienvenida, Argen. Muchas gracias, Yuri. Bueno, yo también trato de dar un poco de respuesta a esta primera pregunta que nos dejaba sobre cómo llegaron las redes a nuestras vidas y creo que por ser de profesión comunicóloga, he tratado de estar siempre pues muy actualizada en el uso de las TICs, estas tecnologías que nos permiten y multiplicar nuestros mensajes y comunicarnos, pero también como viendo estas dos posibilidades. Por un lado, como una herramienta que nos resuelve muchas cosas, que nos va a ayudar a difundir un mensaje de protección, de prevención de la violencia, pero por otro lado también como desde el testimonio que nos compartía Erika, sabemos y estamos conscientes de que las propias redes se empiezan a convertir en un espacio, los espacios digitales, en un espacio donde también se ejerce la violencia contra las niñas, las adolescentes y las mujeres. Y es un espacio que desafortunadamente también va a ser utilizado para la difusión de mensajes que hacen apología a la violencia contra las niñas y las adolescentes y las mujeres, o que va a promover la comisión de delitos en contra de las niñas. Creo que como comunicóloga esto me ha llevado a hacer este análisis de cómo se construyen mensajes de violencia, cómo se violentan los derechos de las mujeres, pero también cómo se hace una apología de esta violencia que se comete contra las niñas y las mujeres, los cuerpos de las mujeres, y que precisamente un poco para contrarrestar es que las organizaciones de sociedad civil, las activistas feministas, hemos mirado que hacer activismo en las redes se va a convertir en una forma de contribuir a hacer un espacio feminista también en las redes sociales, a ir construyendo una especie de mundo global en el que nos comunicamos, compartimos información y nos acompañamos. Desde el utilizar los portales de las páginas de las organizaciones hasta el uso de estas cuentas de las redes sociales de las organizaciones, que es a donde se acercan muchas de las mujeres que están viviendo en algún momento alguna situación de violencia o acompañan a alguna mujer de su familia, alguna amiga, alguna conocida, y a la que quieren acercar a la información o que quieren compartir la preocupación. Como desde la sociedad civil, el atender y el compartir mensajes en nuestras redes ha servido y ha contribuido a hacer este espacio digital un poco menos de violencia, sino un espacio en donde se puede compartir información acerca de qué hacer si tú estás viviendo violencia, qué hacer si otra mujer cercana a ti, a tu vida, alguna niña está viviendo una situación de violencia. Y hemos acompañado, por supuesto, desde la organización que yo fundé en Campeche, se ha acompañado a través de los años y hemos visto esta evolución de, de cómo desde los blogs, yo diría, no sé si se hicieron estudios acerca de cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado la violencia. Yo recuerdo cómo los primeros casos que se acompañaban eran casos de niñas que habían compartido fotografías, mucho de la violencia digital que llevó a que se hiciera posteriormente una legislación sobre el sexting, sobre el compartir materiales con consentimiento, pero que eran difundidos posteriormente sin consentimiento y que derivaban en violencia, hasta casos de contactar, enganchar como para trata. Y también, por supuesto, estas otras formas de violencia que se han ido enmascarando en formas de autonomía para las mujeres, como son estas páginas en donde se permite y se promueve la difusión de material para consumo de adultos, pero que no es otra cosa sino explotación sexual de los cuerpos de las mujeres. Creo que este enfoque feminista nos ha llevado a mirar que incluso muchas veces las mujeres pueden ser parte de un delito en el que ellas son las víctimas y no se dan cuenta. Hace poco leía un testimonio que se difundió precisamente para hacer énfasis en cómo
el material, el video, las fotografías que se suben a estas páginas difícilmente pueden ser retirados porque, porque una mujer lo decida, y que incluso había casos en los cuales habían sido enganchadas y obligadas a prostituirse posteriormente. Estos casos nos preocupan muchísimo porque en la experiencia desde la sociedad civil en la que yo he acompañado varios casos, la parte más difícil ha sido la de que se eliminen los materiales. Antes acudíamos a la policía cibernética y el más contundente argumento que teníamos era, pues se trata de una menor de edad y no pueden subir estos materiales, ¿no? Pero en muchos casos posteriormente disminuyó notablemente la presencia de la policía cibernética, y por el contrario, pues ha ido en incremento la comisión de estos delitos, en la misma manera en la que ha disminuido la parte activa de la vigilancia y la supervisión. Mucho se argumenta respecto a que constituyen formas de coartar la libertad de expresión, que bueno, las mujeres pueden decidir libremente, pero ya sabemos que no existe una libertad de elección cuando hay un condicionamiento que es la necesidad económica, que muchas veces lleva a las chicas, a las mujeres jóvenes a aceptar participar en sesiones fotográficas, subir estos materiales confidenciales, y que sorprendentemente creo que no se difunde que quienes se llevan la mayor parte de las ganancias pues son los dueños que operan estas páginas, que son los que se están enriqueciendo a costa de la violencia contra los cuerpos de las niñas y las mujeres. Esto nos ofrece un reto enorme porque cada vez son más y más y más casos, pero también nos da la oportunidad de utilizar estos espacios, estas redes, estos mismos mecanismos para compartir información, para prevenir estos hechos. Hemos generado desde la experiencia de la comunicación productos que se difunden vía WhatsApp para que lleguen a todas las mujeres con baja resolución, para que incluso mujeres que están en las comunidades rurales, que tienen teléfonos muy sencillos, análogos, puedan recibir esta información, audios de voz. Todo esto se convierte en herramientas, entonces es un poco como durante algún tiempo se dijo, ¿no? Se decía que los medios iban a contribuir a la distorsión de la realidad y a la perversión de la realidad, pero también los medios han servido para conocernos, para difundir nuestros mensajes de promoción de los derechos de las mujeres y de las niñas. Y creo que por ahí es donde elegimos transitar. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergé. Híjole, creo que también nos dejas muchísimas reflexiones en el tema del uso de los espacios digitales. Justo cómo hay espacios digitales y lo que comentas, ¿no? Cómo las redes sociales también pueden servir un tema como para mandar un mensaje de empoderamiento para las mujeres, pero realmente se convierten en un mensaje de beneficio económico para algún grupo delincuencial, pero que también ocultan parte de su forma de sometimiento y beneficio económico a partir de la libertad o a partir de la independencia o de la autonomía de los cuerpos. Es muy importante lo que mencionas, pero creo que me quedo mucho con esta reflexión acerca de, y ahorita lo escuchaba muy sorprendida porque siempre digo, ya estamos avanzando y ustedes nos dan muchísimas lecciones en este sentido, ¿no? Como el tema de tal vez un documento en menor resolución pueda tener mayor impacto porque implica menos megas para mujeres en comunidades indígenas o rurales, lo cual también es importante que lo manejemos, o cómo es nuestro deber también incluso como instituciones del Estado acercar estas redes o estos sistemas de comunicación para que las mujeres estén en constante comunicación de una forma inmediata, ¿no? Y esta forma de hacer llegar la información de manera continua, permanente, como una herramienta de información que combate justo las otras redes, me parece no solamente muy importante, un mensaje muy esperanzador, sino un mensaje que deja muchos retos, ¿no? Hace poco hacíamos justo una burla de qué tan importante sería que la Comisión Ejecutiva formara parte de TikTok, y de pronto decimos, somos muy malos produciendo TikTok, decíamos, necesitamos un joven que nos traduzca, ¿no? Y justo, o sea, no era por el tema de queremos incursionar en esa plataforma, sino la realidad es que en esa plataforma hay muchas jóvenes, hay muchas mujeres, niñas,
adolescentes que están teniendo acceso a la información y en donde la mayor parte de esa plataforma tiene información errónea, tiene información sesgada, tiene información poco clara, en donde sí deberíamos de estar combatiendo esta situación con una información. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Yo estoy como muy feliz por este espacio que estoy compartiendo con ustedes. Tengo que agradecer de manera personal a Ángela Alfarache, que siempre nos está insistiendo en este tipo de actividades, al equipo de comunicación que ha generado todo este espacio, al equipo de políticas públicas también por prestarnos no solamente su plataforma, sino también estar presentes ahí, pero también a la tocaya de Valentina López. Créanme que de mi parte como titular de la Comisión Ejecutiva, yo creo que me quedo con todas sus experiencias para ver de qué manera podemos institucionalizarlas, podemos no solamente institucionalizarlas, que formen parte también estas experiencias de la política pública en materia de atención a víctimas. Antes de que le pase la palabra a Ángela Alfarache, no sé si alguna de ustedes quiera compartir o comentar algo a partir de lo que se han escuchado ustedes. Pues yo solamente, si me permiten, agregar un punto que me parece muy importante de estas tecnologías. La información para la justicia y la verdad muchas veces se queda en un nicho muy individual. Y el hecho de que puedan interactuar las familias, empiezan a identificar de manera natural una especie de análisis de contexto. En Nuevo León se han dado la relación en 15 casos de jovencitas desaparecidas en un lapso de 3 años, del 2010 al 2013, en que las familias no sabían que cuando menos 1 o 2 de los perpetradores de sus casos estaban involucrados con otros casos, y de esa manera se le pudo aportar a las autoridades una visión que no habían logrado identificar las mismas autoridades, y que algunas de estas personas de esta banda se encontraban privadas de la libertad, se les pudo entrevistar, y entonces lo que decimos es que el uso de estas tecnologías también permite que desde el espacio de la sociedad, de las familias, de las víctimas, de la dinámica natural de compartir información, se pueden realizar hallazgos de investigación y de búsqueda que ni las mismas autoridades podían hacer con lo que se encontraba atomizado en sus carpetas de investigación. Y eso es muy valioso. Es todo. Gracias. Muchas gracias, Valentina. ¿Alguien más que quiera compartirnos algo, señora profesora Dolores? Sí, muchas gracias. Bueno, escuchando a todo el foro, yo quiero agregar algo en el que, como yo había comentado, gracias a las redes sociales, pues nuestro caso, se fue a una búsqueda de veras sorprendente para mí. Y también quiero decirles que a todos los padres de familia, levanten su voz, no se queden callados, vamos a hacer uso de las redes sociales para bien, porque como dice nuestra compañera Valentina Peralta, a veces las redes sociales nos ayudan a seguir con la información, a difundirla, pero para bien. En nuestro caso, quiero compartirles que cuando anduvimos en la búsqueda de nuestra hija, por medio de las redes sociales, con el buen uso que se le dio, encontramos más cuerpos que estaban sin, que las familias no sabían de ellos. Entonces, si le damos un buen uso, hay que usarlas para bien. Y también recordar que tenemos derechos, que exigir la justicia y no quedarnos callados. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Dolores. ¿Alguien más que quiera hacer un último cierre? Bueno, pues yo quiero agradecerles a la Comisión Ejecutiva y a todos ustedes por compartir su experiencia, porque es un mundo cada una y admiro a cada una de verdad y me motivan a continuar tanto con mi lucha como con mi proyecto de vida y ayudar a muchas más mujeres, y de verdad un aplauso para todas ustedes y muchísimas gracias por este espacio.
Erika, más bien el aplauso a ti, nuestro reconocimiento al ser tan joven y nada más te escuchamos y se nos enchina la piel. De verdad, muchísimas gracias. Bueno, pues siendo todo, le paso la palabra a nuestra titular de la Unidad de Género de la Comisión Ejecutiva, a la que, bueno, vuelvo a reconocer esa importante labor que hace también de transformar y traducir, y que estas unidades de género no solamente se conviertan como en una parte de un compromiso y ya que se cumple con simplemente papeleo, sino sí buscar la posibilidad de cambiar las acciones para generar un mundo igual entre hombres y mujeres. Entonces, Ángela, te paso la palabra para el cierre. Muchas gracias, comisionada. Yo la verdad un poco puedo añadir porque esta ha sido una lección del uso de las redes sociales en la lucha por los derechos de las mujeres. Voy a hacer un cierre muy rápido, recogiendo sobre todo que me parece que es importante para nosotras como Comisión Ejecutiva, lo que han compartido, que me parece que es las 4 ponentes que hemos tenido lo han resaltado, que primero es, bueno, ese espacio digital como un espacio muy ambivalente, digamos, no sé si tiene 2 caras, si tiene 3, si tiene 4, tiene muchas, muy complicadas todas, pero yo lo que rescato es la capacidad de todas ellas, a lo mejor Erika, por generacionalmente, obviamente nos gana a todas en el manejo de las redes porque ya casi nacen en ese mundo digital, pero a las demás, a la profesora Dolores, Valentina, Argentina también lo he explicado, creo que yo podría compartir con ellas, digamos, el impacto de la novedad, del uso de las redes sociales y los beneficios y los perjuicios que pueden tener en nuestra vida. Pero yo rescato desde luego desde el feminismo, me parece que el uso de las redes sociales ha sido fundamental para las mujeres en muchos sentidos. En uno es en el sentido de aprendizaje. Nosotras hemos aprendido unas de otras a través de las redes sociales, pero no unas a otras solamente en México. Yo siempre digo, bueno, es que hemos vivido, por ejemplo, con las argentinas, el logro legislativo de la legalización del aborto en Argentina. Hemos vivido con las mujeres de Estados Unidos el Me Too, minuto a minuto, pero hemos vivido también en México con las madres buscadoras, con la mamá de Devani, con la señora Dolores, el minuto a minuto de su dolor, de su búsqueda y de su exigencia de justicia. Y creo que con eso aprendemos, con eso rescato en ese sentido lo que decía Valentina, de cómo las redes son productoras de solidaridad, son productoras de amor, son productoras de unión entre personas muy diversas. Probablemente muchas de nosotras no tengamos la maravillosa oportunidad de conocer a la señora Dolores o a Erika, a Valentina, pero perdónenme que se los diga así tan coloquialmente, son como de nuestra familia. O sea, las hemos visto, las hemos oído, compartimos lo que suben porque sabemos lo que implica para ustedes y desde luego institucionalmente, ya como comisión, integrantes de la Comisión Ejecutiva de Servidores Públicas de esta institución, bueno, son ustedes el foco de nuestra atención, el foco de nuestros trabajos. Entonces, esa visión de las redes como unos espacios de generación, de solidaridad, incluso de amor, dijo Valentina, que bueno, me parece una cosa espectacular. Rescato también de mi querida Argentina Casanova ese aterrizaje que ya señaló la comisionada ejecutiva, por ejemplo, en las mujeres indígenas, me parece súper importante en nuestro país, porque las estadísticas que tenemos no solamente nos señalan que desde luego hay una brecha en el acceso y en el uso de las redes entre mujeres y hombres, es que entre las propias mujeres hay una brecha digital amplísima entre las mujeres que viven en ciudades y las mujeres indígenas y las mujeres campesinas. Es una brecha muy amplia que creo que debemos tomar en cuenta institucionalmente, pero también como compañeras de la sociedad civil que estamos en las mismas exigencias, en las mismas vindicaciones de justicia. ¿Qué más podría yo resaltar? A Erika, desde luego, yo la quiero reconocer personal, es una joven y bueno, me parece maravilloso porque ella nos demuestra especialmente lo que también ustedes, las otras ponentes han señalado, que es esta faceta, pues con lo que empecé este pequeño resumen ambivalente de cómo puede las redes tener un impacto tan negativo en nuestras vidas,
pero al mismo tiempo tienen un efecto tan reparador en las mismas. Creo que es un fenómeno que personas como Argentina no lo pueden explicar magníficamente porque son comunicólogas, pero yo creo que a piel, a puro corazón, podemos entender ese impacto de las redes en una mujer como Erika, y el uso que ella hace, el hecho de estar terminando su prepa, el hecho de ya va a estudiar una carrera maravillosa, yo sé que va a ser una magnífica estudiante universitaria, y todo eso es también posible, aparte desde luego de su energía, de su fuerza, de su resiliencia, pero también aparte del con esa fuerza, con esa resiliencia, el uso que ha hecho de algo que fue tan negativo en su vida, transformarlo en algo constructor de un proyecto de vida. Bueno, me parece que para nosotras como institución es algo fundamental. Termino diciendo algo que nos queda para la reflexión de la institución, que han usado varias de ustedes, que es el tema de la prevención. Desde luego me parece que el tema de la prevención junto con el de la comunicación de acciones que Valentina señalaba de manera muy importante, esa construcción de los 4 pilares, Valentina, bueno, esto me parece una cosa espectacular, esa construcción además en colectivo, porque efectivamente el dolor, decías tú, borra las diferencias sociales, el dolor une y puede llevar, como ha sido el caso también de Erika, a la construcción de cosas muy positivas para la vida de las personas, y las redes pueden potenciar esa construcción, esa solidaridad, ese estar comunicadas, estarnos siguiendo y estarnos apoyando. Desde luego que como comisión, el tema de la prevención, creo que nos lo quedamos para la reflexión, cómo nuestra institución puede aportar a esa parte preventiva de hechos delictivos, de violaciones a derechos humanos, pero también a prevención en el uso propio de las redes que sabemos que hoy son parte de nuestro mundo, y desde luego como institución también cómo potenciar todo ese carácter solidario de las redes sociales en la vida de las mujeres víctimas de violencia. Yo no me queda más que agradecerles a todas ustedes y desde luego a la comisionada por la construcción de este espacio, a todas las compañeras y compañeros que han intervenido para hacer posible esta transmisión, y me despido, desde luego, muy emocionada por esta mesa, por haberlas conocido en torno a este tema que me parece que es fundamental en el mundo que vivimos. Muchísimas gracias a todas. Gobierno de México.